Soy María de Lucas de FAFAN Madrid, de segundo A, y vengo a explicaros los riesgos específicos y su prevención de docentes de aulas ordinarias. Esto lo he sacado de es de Castilla-La Mancha y es del Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Vamos a hablar os voy a decir un poco el índice que vamos a tener para empezar y seguir. Lo primero son los recursos específicos docentes de aula ordinaria. El segundo, que tiene varios apartados, serían los riesgos físico-sociales, ¿vale? Factores de riesgo, causas y tipos de riesgo, que está el estrés laboral con definición, causas, consecuencias y medidas. Luego el burnout, síndrome de quemado, definición, fases y medidas. Bonding, definición, formas y medidas. Carga mental, definición, causas y medidas. Vamos al tercero, que serían riesgos musculoesqueléticos, que hablaremos de la definición, los daños que puede causar y las medidas para prevenir. Los riesgos del aparato fonador, la definición, daños del mismo aparato, las causas, el tipo, las medidas y ejercicios para la respiración. Y por último, los riesgos derivados del trabajo, como con pantallas de visualización de datos, en plan un proyector o el ordenador en sí. La definición, los riesgos y las medidas. Empezamos. Pues como hemos dicho, el primero es el riesgo específico docente del aula ordinaria. Los riesgos específicos vienen determinados por las características propias de las actividades que se desarrollan. En el sector docente podemos destacar la relación constante con otras personas, que ya sean alumnos, padres, madres o otros compañeros o compañeras. Las expectativas que la sociedad deportiva en su labor formativa, y no solo educativa, o la rutina del trabajo. Es decir, que es la capacidad del docente que prima el aspecto emocional sobre cualquier otro. Por otro lado, hay que destacar la importancia de la voz como herramienta de trabajo fundamental, lo que hace que esté expuestas a riesgos constantes. O sea, es muy importante el tener riesgos laborales, como en cualquier lado. Si te caes, si te pasa algo viniendo del trabajo, te caes por cualquier daño, te haces daño a la vista por simples estar todo el rato al ordenador o pantallas o tal, sino que también viene aspectos físicos que pueden ser la voz o el aparato respiratorio, ya que es el trabajo que estás haciendo tú.
O sea, tú no puedes dar una clase sin voz, a no ser que sea un vídeo, pero no puedes explicar nada sin tu voz. Entonces es lo principal para, para la gente que está en la docencia, o sea profesor, profesora, etc. Las estadísticas realizadas en el sector docente manifiestan que las causas de baja laboral se deben principalmente al problema musculoesquelético, psicológico, otorrinolaringólogo y respiratorio. Por lo que he dicho antes, que las principales causas son las más físicas, como puede ser la voz o estar malo de alguna forma, porque ya no es por ti y por tus compañeros, sino por la gente que estás dando clase, y pueden ser perjudiciales para ellos, porque se pueden poner malos, puedes contagiar y todo tipo. Considerando estos factores, así como la incorporación de las nuevas tecnologías, en cada centro se ha estimado oportuno tratar los siguientes riesgos específicos, como es el riesgo psicosocial, el riesgo musculoesquelético, riesgo del aparato fonador y, por último, el riesgo derivado del trabajo con pantallas de visualización de datos, como se puede ser el ordenador o el proyector, porque siempre tienes una luz en tus ojos cuando estás dando la clase, entonces eso perjudica. Tener una luz siempre en tus ojos a lo mejor perjudica. Luego hablaremos un poco más de ello. Nos vamos al primero de todos ellos, que era el riesgo psicosociales. Factores de riesgo, pues hacen referencia a las condiciones de trabajo relacionadas con la organización, el contenido y la realización del trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, estos factores surgen de la interacción entre aspectos del medio ambiente físico, aspectos de organización del sistema de trabajo y aspectos de la calidad de las relaciones humanas en la empresa. Por otro lado, y entre las capacidades, necesidades y cultura del trabajador, por otro. Todos estos aspectos, a través de sus perfecciones y experiencias, pueden incluir a su salud, rendimiento y satisfacción en el trabajo. O sea, si yo estoy malo, no rindo igual que estando bien dentro de lo que cabe. Si yo estoy afónico, no puedo dar bien la clase en el mismo. A lo mejor es que se me ha muerto un familiar o cualquier cosa. No voy a trabajar de la misma manera que lo puede hacer otro compañero, por decirlo así. Entonces, mira, podemos ver aquí una imagen, si no la dejo después. Vemos grande un entorno social, luego una organización y el docente, que se entrelazan. Luego se puede ver que pueden influir negativamente, pues el rendimiento, la salud y la satisfacción.
con las causas. Voy a dejar una imagen para que sea más visual el vídeo, ¿vale? Vamos a hablar de los orígenes. Voy a decir los orígenes y lo siguiente va a ser una foto, ¿vale? Vamos a hablar de la organización. De los docentes. Los entorno social y laboral. Vale, nos vamos a tipos de riesgos y medidas preventivas. El estrés laboral. La definición es el desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta, bajo condiciones en las que el fracaso ante esta demanda tiene importante consecuencia. Como podemos ver, hay estrés positivo y estrés negativo. El estrés positivo se dice que es adaptativo y estimulante, necesario para el desarrollo de la vida y el bienestar. Y el estrés negativo es dañino y desmoralizante, como resultados de sufrimientos y desgaste personal. Por ejemplo, si el ejemplo que he dicho antes de te muere un familiar o cualquier cosa, y sería un estrés negativo porque estás deprimido, no puedes continuar y si lo haces mal. Pero imagínate que es un estrés positivo como, no sé, vamos a poner un ejemplo. Quieres entregar un trabajo, pero estás con una sonrisa y lo tienes que entregar mañana, pero estás a tope porque te gusta el tema y ese estrés como que te da gracia, por decirlo así. Es como tú quieres más trabajo para seguir haciendo. Ese estrés te mola. Vale, continuamos. Causas. El agente o aspectos relativos a la característica del trabajo o de la organización individuales y del entorno social que pueden ser susceptibles de provocar o facilitar estados de estrés, como personales, contextos contextos organizacional y contexto familiar, social y cultural. Nos vamos al personal. Comprende los factores individuales como son rasgos personales, la rigidez, introversión, experiencias anteriores, destrezas, formación, necesidades, expectativas, etcétera, etcétera. Contexto organizacional. Agrupa los factores laborales que se relacionan con el estrés, como son sobrecarga o infracarga. Infracarga es que tengas poco trabajo. Conflictos del rol, clima laboral negativo, responsabilidades, peligrosidad, control o grado de autonomía, etcétera, etcétera.
Y por último, el contexto más familiar, social y cultural es la estabilidad afectiva, apoyo social, exigencias vitales, condiciones sociales o labores, etcétera, etcétera. Vale, consecuencia de daños. Estarían las físicas, las físicas o las psíquicas, ¿vale? Que las tenemos un poquito más para abajo. Las físicas. El sistema respiratorio. Aumenta la hiperventilación, asma y tos. Sistema cardiovascular. Aumenta la tensión arterial, puede ocasionar infartos, hipertensión, taquicardia y arteriosclerosis. Sistema inmunológico. Activación irregular de las células inmunológicas. Pueden ocasionar desarrollo de cáncer y enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes e inflamatorias por inhibición. Seguimos. El sistema endocrino, hipertiroidismo e hipotiroidismo. Sistema digestivo, diarreas, estreñimientos y vómitos. Dermatológicos, dermatitis, se te hincha todo, caída del pelo, urticaria y rubo facial. Neurológicos, cefaleas, crits nerviosos, tics nerviosos, migrañas y jaquecas. Sexuales, importancia eyaculación precoz y alteración de la libido. Energéticos, síndrome de agotamiento vital, que es la fatiga, y aumento del colesterol y obesidad visceral. Y por último está el aumento de la glucemia, riesgos graves para personas diabéticas. Os los dejo también en una imagen. Psíquicas. Habría tres. La primera sería del sistema motor, temblores, hablar rápido, tartamudo, voz entrecortada, conductas impulsivas, risa nerviosa, etc. La segunda, sistema cognitivo, insomnio, preocupación, indecisión, desorientación, olvidos, faltas de control y concentración, etc. Y por último, el comportamiento, culpabilidad, baja tolerancia a la frustración, irritabilidad, irritabilidad, ansiedad, deterioro de la interacción personal, y os lo dejo luego en una fotito. Y por último tenemos las organizacionales, infracción de normas, retrasos,
disminución del rendimiento y del comportamiento, del compromiso laboral o absenti, absentimos, y abandonamos el puesto.